Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a las edades del totalitarismo con el historiador Ricardo López Gotig. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, a través de estas 9 entregas que ya fueron, hoy es la 10ª, hemos hablado de dónde surge el totalitarismo que tanto mal causó en el siglo XX especialmente. Y nos fuimos acercando incluso a las raíces más cercanas de efectos y de fenómenos como el nazismo o el fascismo. Y hoy hablaremos de una de esas características que incluso no es exclusiva del nazismo, creo entender, la eugenesia, ¿no? La vez pasada estuvimos poniendo énfasis en la parte más mágica y ocultista de lo que después dio origen al nazismo. Hoy vamos a poner el acento en la parte más pseudocientífica, pero la eugenesia fue una disciplina de la medicina y la biología desde fines del siglo XIX, aproximadamente desde 1870, y que tuvo un gran desarrollo hasta 1940, no solo en Alemania, sino también en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, obviamente en Alemania, y toda esta corriente científica incluso llegó a América Latina. O sea que no es algo extraño, era una disciplina muy aceptada en los círculos académicos, había institutos de eugenesia. Entonces vamos a tratar de ver un poco cómo se fue desarrollando esto, que obviamente tiene que ver con el desarrollo enorme que tiene la ciencia biológica en el siglo XIX y por consiguiente también cómo influyó en la medicina. Quien va a acuñar el término de eugenesia va a ser un médico británico, Francis Galton, y la idea de la eugenesia era cómo mejorar biológicamente la especie humana. Es decir, que así como se veía que se podían hacer modificaciones en las distintas especies animales, y lo vemos habitualmente en el ganado, bueno, lo mismo se planteaba con respecto a la especie humana. Esto se apartaba bastante por un lado, de la idea en general que tenía todas las ideas de la Ilustración, que consideraban que toda la especie humana en definitiva era perfectible, y acaba de poner acento en la parte genética. Tengamos en cuenta que todo esto era muy nuevo en el siglo XIX e incluso lo que hoy conocemos como el ADN y ver cuál es el ADN de una persona tiene poco más de 20 años en nuestra ciencia. Entonces esto era muy empírico y muy de observación estadística, todo lo que era la eugenesia del siglo XIX y principios del XX. Quien va a establecer, digamos, todos estos médicos de la eugenesia van a establecer una jerarquía racial, y acá vamos a encontrar a alguien que fue muy importante en el desarrollo del racismo europeo en el siglo XIX, como fue Gobineau. Gobineau planteaba que había básicamente tres grandes razas: blancos, asiáticos y negros. Obviamente a los blancos se los colocaba en la cúspide, y dentro de los pueblos blancos ubicaba a los arios, semitas y amitas, y que solamente los arios habrían conservado un alto nivel de pureza digamos, en esta idea, y que tanto los semitas y amitas se habían mezclado básicamente con otros grupos raciales, sobre todo en África y en Medio Oriente, y que eso llevó a la degradación de esos pueblos blancos. Entonces, siempre la idea era poner a los arios en la cúspide. En Alemania tuvo importancia esta corriente, sobre todo porque comenzó a ser desarrollada, insisto, por médicos, y un personaje clave va a ser Alfred Ploetz. Ploetz escribió un libro en 1895, para que veamos lo antiguo que es todo esto. Se llama La excelencia de nuestra raza y la protección de los débiles. Ahí primero planteaba algo fundamental que considera la eugenesia. Todo comportamiento humano estaba determinado genéticamente. Es decir, todas las virtudes o los defectos venían con una carga genética. La educación no cambiaba esto. Ni la educación ni el entorno podían cambiar esto.
Entonces, las conductas criminales, la prostitución, desde conductas de la laboriosidad o de, digamos, de la falta de espíritu laboral, la falta de higiene o la conducta higiénica, todo eso venía determinado genéticamente. Entonces, lo que planteaba Pletz era cómo restringir la cantidad de nacimientos de aquellos que venían con una carga genética inferior, siempre hablando en términos de eugenesia, ¿no? Quienes venían con esa carga inferior, cómo reducir sus nacimientos y cómo aumentar la cantidad de los genéticamente superiores. Ahora, Pletz tiene algo muy interesante, que él lo va a cambiar después en los años 30, que Pletz consideraba que en la jerarquía racial primero estaban los nórdicos y arios, e inmediatamente después estaban los judíos. Esto va a ser una rareza en su tiempo, y después, de hecho, Pletz va a cambiar su idea, y en 1937 lo encontramos afiliado al partido nazi, ¿no? Entonces, él fue cambiando toda esta idea, pero en principio él ubicaba a los judíos en esa jerarquía racial como inmediatamente por abajo de los nórdicos. ¿Y a qué lleva todo esto? Bueno, en principio la eugenesia planteaba políticas de esterilización, políticas de exterminio de personas, es decir, consideraban que digamos, por ejemplo, teníamos un criminal, se lo esterilizaba para que sus hijos no diera descendencia a familias de criminales. Lo mismo ocurría con la prostitución, lo mismo ocurría con el alcoholismo, con todo tipo de adicciones, porque se considera que esto era genético. Entonces, de hecho, se hicieron muchas campañas de esterilización, y estoy hablando tanto en Europa como en Estados Unidos, la idea de no mezclar razas. Por ejemplo, en Estados Unidos, durante muchas décadas, estuvo prohibido los matrimonios interraciales, no solo con afrodescendientes, sino también con pueblos asiáticos. De modo que esto lo que buscaba era la idea de la higiene racial, que fue un término justamente acuñado por Pletz. Es decir, cómo evitar que estos pueblos genéticamente inferiores pudieran contaminar a aquellos que eran superiores. Todo esto va a influir también en la creación en Alemania de lo que se va a llamar la Liga Monista, la Monistenbund. Se crea en 1906, Ernst Haeckel la crea, y lo que planteaba la Liga Monista era, mezclaba la eugenesia con el darwinismo social, del que ya hemos hablado anteriormente. Es decir, sostenían lo siguiente: el viejo darwinismo social de la lucha entre aptos y débiles ya no tiene lugar en la modernidad, porque se protege a los más débiles, y en esto echaban la culpa al cristianismo, de la protección a los débiles. Entonces lo que planteaban era que la función más esencial del Estado era asegurar la supervivencia de los más aptos y quitar toda asistencia médica a aquellos que eran genéticamente inferiores, por los siguientes motivos. Uno de carácter económico, es decir, sostenían que se perjudicaba la evolución humana al desviar dinero y recursos a sostener a seres que consideraban inferiores, y que se les quitaba este dinero a los seres que consideraban superiores. Entonces veían que era un enorme gasto, que además perjudicaba la evolución humana, y que además sostenían que estos genéticamente inferiores tenían una tasa de natalidad muy alta. Entonces todo esto iba a terminar perjudicando a cada grupo nacional, en especial a los arios. ¿Y esto cómo lo vinculan con el antisemitismo? Porque en principio, como señalé antes, ni Pletz ni Haeckel eran antisemitas. Bueno, ellos van digamos, los eugenistas lo van a vincular, sobre todo en Alemania, con el antisemitismo a partir de otros dos médicos, Fritz Lenz y Eugen Fischer, que van a señalar que los judíos son de otra raza, claramente, que tienen
características genéticas que los hacen no creativos, que no son inteligentes sino astutos, que se las ingenian siempre para estar en la cúspide y manejar la banca y las finanzas, pero que en definitiva no serían actividades productivas. Esto después lo vamos a encontrar en el discurso del nazismo, es decir, 30 años antes. Y a partir de ahí se empieza a vincular el antisemitismo con la eugenesia. Y hay un personaje que voy a mencionar que comienza como marxista y termina como racista, que va a ser Ludwig Boltzmann. Boltzmann muere en 1907. Él obtiene un doctorado en Freiburg en medicina y él en principio era marxista y va a derivar en un racismo porque él como marxista sostenía que había una lucha de clases. Toda la historia de la humanidad era una lucha de clases, básicamente lo que postulaban Marx y Engels. Ahora bien, él observaba que esta lucha de clases no se daba necesariamente y que de hecho, digamos, era una de las grandes críticas que se hacía al marxismo ortodoxo, que los obreros vivían cada vez mejor y no se pauperizaban en Europa. Entonces él convierte esta teoría en una teoría racial. Es decir, que la historia de la humanidad es una historia de la lucha de razas. Entonces, justamente tomando básicamente la misma idea, pero cambiando los componentes, va a ser uno de los antecedentes del nazismo y de hecho va a ser uno de los autores publicados en los años 30 como uno de los antecedentes. Entonces acá vemos que hay un antisemitismo de carácter biológico que se mezcla con la eugenesia y que básicamente va a tener un gran desarrollo en la medicina y la biología, aunque le va a dar todo un tinte pseudocientífico a lo que después vamos a ver en el nazismo, y que muchos de estos médicos formados en estas ideas van a ser los que después tanto apliquen las políticas de segregación racial en Alemania o las políticas de eliminación de personas, el plan T4 durante el gobierno nazi, y después que va a ser los médicos de los campos de exterminio. Realmente es una historia fascinante cómo esto va evolucionando como una planta, como una mutación de una planta que nace con, digamos, con buenas intenciones, ¿no? De avanzar en la ciencia, pero luego se va contaminando y deformando hasta ese punto. Yo creo que también ahí, en esta historia, aunque no tiene que ver exactamente con la eugenesia, pero también está vinculado, por ejemplo, con las teorías de los criminales, los perfiles de Cesare Lombroso, ¿no? De que las personas con ese tipo de perfil racial estaban predeterminadas también para la comisión de crímenes, ¿no? De delitos. Claro, todo lo que era la frenología, la craneología. La antropología hizo muchas contribuciones a la teoría de la eugenesia porque adoptaba todo esto y de hecho la antropología estudiaba en términos raciales y digamos, había una gran mezcla de todo esto y como bien señalás, la criminología tuvo vasos comunicantes con la eugenesia y muchas políticas criminalistas se basaban en la eugenesia, así como la eugenesia tomaba muchos elementos que se discutían en la criminología. Uh-huh. Y, por ejemplo, había ideologías políticas que se consideraban que eran patologías. Por ejemplo, el anarquismo se considera que era una patología, no una corriente de pensamiento. Entonces, en ese sentido, digamos, lo que buscaban era la eliminación física o se hablaba en términos de higiene social o higiene racial. De hecho, en Argentina hubo una ley de higiene social en 1910. Y, es decir, para que uno vea el gran impacto que tuvo esto en todo el mundo. Uh-huh. Incluso hasta en, digamos, efectos extraños de estos es, por ejemplo, que en la conferencia de Vienne ya en el año 1938, cuando había tantos judíos alemanes amenazados y que buscaban
algún sitio donde asentarse y eran rechazados por muchas naciones, pues el presidente de la República Dominicana justamente aceptó un gran contingente de judíos para blanquear a su población. O sea, también desde un punto de vista racial, solamente que el punto básico de él era que fueran menos negros, ¿no? Es increíble. Claro, claro. Sí, esto estaba muy extendido en todo el mundo. Había leyes de la Australia Blanca, por ejemplo, para evitar la emigración de asiáticos a Australia. Estoy hablando antes de la Primera Guerra Mundial. Sí, sí. Había leyes raciales en Estados Unidos para impedir lo que ellos llamaban el peligro amarillo, que era la emigración de chinos hacia la costa de California que trabajaban básicamente en las minas. Entonces, existía mucho de esto mucho antes del nazismo. Lo que pasa es que el nazismo lo lleva a niveles absolutos. Bueno, ese es un subproducto positivo, es que después de la debacle del nazismo, que se vio hasta qué punto de desenfreno y maldad se podía llegar, que se acabó con ese tipo de teorías, porque si no, me imagino que la eugenesia hubiera seguido vigente unos cuantos añitos más, ¿no? Seguramente. Lo que pasa es que después, digamos, el racismo toma otros sentidos, como el cultural, como sería el caso del apartheid en Sudáfrica. Claro. Bueno, pues nos estamos aproximando al ojo de la tormenta, al ojo de ese totalitarismo a través de estos síntomas que ya hemos visto en la magia, en las pseudociencias y en este proceso que nos lleva a esa debacle que se producirá muy pronto. Mientras tanto, nosotros te invitamos, como siempre, a la semana próxima a volver con las edades del totalitarismo. Gracias, Ricardo López Gotti. Muchas gracias.